derecha Palpación y profunda. nuevamente el mismo movimiento, pero con mayor presión, ¿sí? El mismo movimiento con mayor presión, Pero ustedes han de haber notado que yo siempre me voy por la parte de afuera, ¿sí? ¿Por qué me voy por la parte de afuera? Por los rectos. Rectos del abdomen. ¿Sí? Los rectos. Aquí voy a tener mucha tensión. Y ustedes saben que en el abdomen la palpación va a registrar diferentes tipos de tensión, ¿sí? Sobre la parte media va a haber más tensión que sobre los flancos. Aplicando la misma fuerza, el flanco es mucho más sensible, mucho más palpable que la parte media donde están los músculos. Puede hacer también, me olvidaba, y a propósito de la tensión abdominal, puede hacer que esta tensión abdominal yo la quiero bajar, la quiero descender. Entonces le voy a pedir, ¿cuál es su nombre, doctora? Karina. ¿Perdón? Karina Galindo. Karina, venga Karina. Ubíquese del lado derecho, siempre del lado derecho. Si está su maestro, está aquí y le dice venga para examinar, no tenga miedo de estar al lado de él. Venga y colóquese al lado derecho, porque puede ser que el maestro de puro diablo se quede ahí parado, ¿sí? Para ver qué hace usted. Y generalmente el estudiante, porque le da miedo estar cerca del docente, se coloca equivocadamente sobre el lado izquierdo. Siempre se van a colocar, usted viene y disimuladamente lo va empujando. ¿Okay? Entonces, del lado derecho. Yo quiero, está bien, tibiecita, quiero que con sus manos, ¿verdad? Usted toque todo el área central, desde arriba hacia abajo, y mire si en el área central, palpe si en el área central hay diferentes tensiones. ¿Ok? Ahora. Ahí. Entonces, lo correcto sería que usted haga esto. 1 y 2, para que haga la comparación. Siempre comparamos. Y nos debemos de acordar, su mano aquí en la cadera, nos debemos de acordar que cuando el paciente dice, me duele aquí, cuadrante inferior derecho, no es conveniente, salvo que ya digas, esto es una apendicitis, pero yo os recomiendo que empiecen la palpación por el lado contrario, ¿sí? Y luego terminen en el sitio donde está ubicado el dolor, ¿sí? Para no modificar el dolor y determinar sensibilidades en el paciente. Entonces palpe de nuevo. No entiendo la pregunta. Quédate. A ver, hazme la pregunta de nuevo, que quiero escuchar hasta acá. Ya, sí. Y la con la pregunta. ¿Hay alguna patología que me comprometa a mí palpar en algún otro lado por el que el dolor sea irradiado? ¿Qué sé yo? Tengo alguna patología del abdomen, pero el dolor se irradia al miembro inferior. Eso suele pasar en los cardíacos. Pero entonces fuerte. Otra vez, disculpe. Dale. Si hay alguna patología en el que el dolor, bueno, sea del abdomen, ¿cierto? Pero que presente dolor, pero que ese dolor sea irradiado. Y de alguna forma el paciente no sienta ese dolor irradiado, igualmente tengo que palpar y buscar el dolor, qué sé yo, en el miembro inferior. Ok. Esa es mi pregunta. O sea, Yo creo que lo que ha querido decir, si el paciente, tú me corriges por favor, porque si no, no sé por dónde. Si el paciente dice tener un dolor en esta parte de aquí, y dices tú, si se irradia el dolor,
¿lo puedo palpar el dolor? En alguna otra parte. Ok, ¿esa es la pregunta? Ya, entonces, primer detalle. El paciente, tú me vas a decirle radiación, el paciente va a decir, tengo el dolor aquí y doctor, se me camina, se me va hacia acá atrás. Voy a suponer esto, un dolor pancreático y se llama dolor en hemicinturón de Cash. ¿Sí? Se va hacia atrás, no pasa la línea media. Dolor irradiado de hígado, una litiasis biliar, por ejemplo. El dolor se irradia hacia el hombro del lado derecho. Se lo denomina dolor en tirante. Si ves esos tirantes que utilizaban los hombres para sostenerse los pantalones, ¿sí? Dolor en tirante. Puede ser también un dolor del corazón que se irradie hacia el epigastrio. Puede ser un dolor de un foco neumónico de vértice que se irradia hacia el hipocondrio derecho. O puede ser un dolor de foco neumónico de base que se irradia hacia el fosa ilíaca derecha. De hecho, esas manifestaciones de irradiación tienen que ser bien estudiadas, porque es raro, pero se puede dar que yo ingreso a un paciente con un dolor en fosa ilíaca derecha por apendicitis aguda y sucede que no era apendicitis, era un foco neumónico de base. ¿Sí? Los pacientes diabéticos dan pseudo dolores abdominales y a veces se los ingresa para hacer una laparotomía exploradora y sucede que abran y cierran porque no encontraron nada. O también a veces se comete de ingresar a un paciente con una pancreatitis aguda cuyo tratamiento es eminentemente clínico. Entonces dice un cirujano que apellido Maingot, decía que si por error abriste un abdomen creyendo que era una pancreatitis quirúrgica, dice él, le pone entre comillas, dice, cierra que ya has hecho bastante daño. O sea, es ¿cómo se llama esa palabrita? Lapidaria, ¿sí? De que hay tratamientos de pancreatitis que son 100% médicos y hay otros que debemos de recurrir a una cirugía atendiendo ciertos parámetros, ciertas escalas en esos procedimientos quirúrgicos. En el caso de una apendicitis, que se creía que era apendicitis, pero no era, lo mejor es sacarla ya, o la dejas ahí. La dejas ahí, y la dejas ahí, ¿por qué la vas a sacar? Pero de toda la mata. Entonces, Chay, yo estoy operándote, no ha sido apendicitis, pero yo ingresé al paciente por apendicitis. Yo mismo me voy a hacer un harakiri. No tenemos esos huevos para decir, puta, me equivoqué. ¿Sí? Entonces cojo el apéndice, la clampeo. ¿Sí sabe la palabra clampear? Como que la corta, pero la tiene ahí. Le corto la irrigación, la clampeo. Y dentro de un tiempo, ¿qué va a pasar con el apéndice? Me cambia de color, se vuelve morada, negra, porque no está pasando, y la retiro. Si los familiares me dicen, déjenme ver el apéndice, aquí está negra. Uy, si te das cuenta. Y era otra cosa. Era otra cosa. Entonces, de pronto el paciente sufre
colitis espasmódica, colon irritable, parasitosis intestinal, tantas cosas. Por ejemplo, las úlceras que se pueden perforar, ¿sí? Van a tener dolores hasta inclusive en la fosa ilíaca izquierda. Entonces, por eso cuando te presenta frente a un cuadro de apendicitis, que es muy común, ¿sí? Y también es muy común que hacen la cagada. Entonces tienes algunas, pero algunas maniobras para valorar, para certificar, además del cuadro clínico, de la tríada apendicular de Murphy. Entonces, pero ya te da piso para pensar. Entonces tú buscas, por ejemplo, si tienes apendicitis, tienes McBurney positivo, no está de más buscar Rossi, ¿sí? El signo de Rossi, compresión de la fosa ilíaca izquierda genera dolor en la fosa ilíaca derecha. O también puedes buscar el signo del talón, experimentar dolor en la fosa ilíaca derecha. Si no lo quieres hacer, tú le dices al paciente otra salidita por ahí, que se empine y se deje caer fuerte sobre los pies, sobre los talones. Y eso va a generar dolor. Obviamente, de ahí vamos a tener algunos elementos clínicos, analíticos que nos ayudan a sostener nuestro diagnóstico. Palpación. Doctor, yo tengo otra pregunta, disculpe, es relacionada a la de Diego, pero en lugar de dolor presenta acidez. Acidez. Ajá, que decía que presenta aquí, inicia aquí y termina acá, así como el dolor que mencionaba hace rato. O sea, no hablamos de dolor, sino acidez. Hablamos de acidez. La acidez, si yo pregunto por acidez, vamos a tener varios conceptos, ¿sí? Vamos a replicar el ejemplo. Me contestan lo que ustedes entiendan por acidez, no importa lo que me digan, ¿sí? Acidez o ardencia. Mire, este se ha puesto totalmente diferente, yo la vida sin él. Disculpe. A ver, ¿qué tienes por acidez? Lo que se te venga a la cabeza, ¿qué tienes por acidez? ¿Qué tienes por acidez? Irritación. Es la sensación de ardor. ¿De mucosa en dónde? En el estómago. Irritación de la mucosa en el estómago. ¿Qué más? ¿Qué tienes por acidez? Pues ven, terminando. Sensación de ardor. Ardor. Localizado, en este caso, en el de abdomen. Como que me quema. Ardor, como que me quema, reflujo, ¿te das cuenta? Acidez, un montón de cosas. Entonces yo tendría que saber a qué se refiere el paciente cuando me dice, doctor, tengo una acidez. O una ardencia. Ahí ya cambia, porque si me dice, me arde el estómago, no hay ardor sin dolor. Porque, bueno, entonces diría que es un dolor urente, quemante, ardiente. Ajá, efectivamente. Si ves que entre los dos tenemos que explorarnos para ver, a pesar de que los dos estamos en la misma piscina, no nos ponemos de acuerdo. Puede hacer lo mismo, cuando ya seas profesional, tú dices, esto es una enfermedad celíaca. Viene otro y no, es un Crohn. Viene otro y dice, no, es una colitis espasmódica. ¿Cuál es la única situación donde nos va a decir quién tuvo la razón? El examen de laboratorio. Ese nos va a desasnar a los tres. ¿Sí? Bien. Ya, gracias. Mary, dale. En el caso de el paciente dice tengo muchos gases. Tiene muchos gases. Ok, el paciente me dice, tengo muchos gases. La pregunta de cajón es, ¿por arriba o por abajo? Y ahora tengo que interpretar qué tiene el paciente.
meteorismo o tiene una distensión patológica. Entonces, cuando yo hablo de meteorismo, significa exceso de gas en una víscera. ¿Sí? Cuando digo dilatación, por ejemplo en el caso del estómago, dilatación aguda del estómago, el estómago está dilatado, pero no tiene un exceso de gas, porque está dilatado, está la cantidad que tiene que tener. Ese meteorismo que señala Mary, ¿es doloroso? Ese meteorismo que señala Mary es indoloro, y entonces podríamos estar frente a las dos circunstancias. Porque yo le doy a Rafaela que se tome una cerveza que tiene bastante material carbonatado y entonces se le va a distender la panza. Pero no le va a doler. ¿Sí? Y otra cosa es que me duela. Entonces, voy a marcar acá. Ahí más o menos, sí, hay más o menos el intestino delgado. Y acá también el intestino delgado. Ok. Pero si yo tengo un signo de igual, entonces tengo una obstrucción aquí. Tengo una obstrucción en este punto. ¿Se me va a distender el asa intestinal? La respuesta es sí o no. En el signo de igual, con esa obstrucción ahí, ¿se me va a distender el asa intestinal? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Se me va, la otra pregunta, ¿se me va a distender por encima de la obstrucción o por debajo de la obstrucción? Por encima de la obstrucción. Perfecto. Entonces se me distiende por encima de la obstrucción. No pasa. Y es lo que hablábamos con el profesor Ventimiglia. Un abultamiento localizado. Y este abultamiento localizado lo conozco con el nombre de signo de igual, que se provoca, se genera en las oclusiones incompletas. ¿Sí? Pero puede progresar a una completa. Y si yo vengo y lo presiono y como está incompleta ejerzo presión, fluye el líquido y va a desaparecer. También puedo yo tener en cuenta que puedo estar frente al síndrome o al tumor fantasma de Koenig. Y ese también genera una obstrucción incompleta. Y esa obstrucción incompleta también me va a generar un abombamiento, y ese, sin necesidad de palparlo, esta parte superior está con un movimiento peristáltico endiablado que está tratando de vencer este obstáculo acá. Entonces, yo veo esta tumoración aquí, voy corriendo donde mi jefa de guardia. Jefa, ahí hay un paciente con una tumoración en el abdomen. Ella viene corriendo y ya no hay nada. Por eso se llama tumor fantasma, porque aparece y desaparece, sin ninguna presión. En digestivo podemos encontrar variedades de elementos que nos permiten a nosotros buscar en el paciente de forma complementaria. Palpación con percusión, palpación con ocultación.
pero lo importante es determinar la palpación del paciente. ¿Cómo lo debo de llevar a cabo para investigar los puntos dolorosos del paciente? Teniendo en cuenta que cada vez que yo palpo al paciente, tengo que saber qué está aquí debajo de mi mano y viéndole la cara al paciente. ¿Sí? ¿Qué está debajo de mi mano y viéndole la cara al paciente? Hago la palpación superficial y luego hago la palpación profunda. La palpación de Merlo que haces inicialmente no es otra cosa que adaptar mi abdomen hacia, y ahí lo hago con la mano abierta, hacia la exploración, aflojando todo el abdomen, ¿sí? Como que estoy aflojando, lo estoy enamorando al abdomen para que se afloje, que se relaje, ¿sí? Esa es la palpación de Merlo. Les decía, ¿cómo se llamaba la niña que estaba aquí? Karina. Una pregunta, Karina. Ahí sí vino ya directamente acá, aprendió la lección, porque en la primera se iba por allá, ¿sí? Y está bien, Karina. ¿Cómo hago? ¿Qué orden le das tú para que el paciente, si lo tocas aquí el abdomen está medio tenso? ¿Qué orden le das para que se relaje el paciente? Sí, que relaje el abdomen, no que haga relajo, que es diferente. Pero dijo que no, la maniobra de nada. Dijo que para que se relaje. El abdomen ahí no está O sea, puedo hacer eso. Yo quiero, si si aquí está tenso, yo quiero todavía ponerlo más aguado. Pero no, menos pero dice tenso al abdomen. para ¿Qué decir orden le qué doy? orden. Que respire, que ahorita no está respirando. Profundamente. Que respire profundo. ¿Con qué? Me gusta lo que usted dice. A ver, pídale que respire profundo según su técnica y cómo lo siente el abdomen. Primero pálpelo el abdomen para ver cómo está. Bien feo palpa usted. Así es. Mire, quiero que palpe el centro. Empieza de arriba hacia abajo o empieza de abajo hacia arriba. Quiero que palpe el centro para que note la tensión de ese abdomen. No así, quiero así, ¿ves? La mano casi acostadita. Casi. Quiero que sientas la tensión y que califiques la tensión del 1 al 10, ¿cuánto tiene? Siendo el 10 que tiene una super tensión, tiene un vientre de madera, tiene un vientre... No, pues ahí un 5. Un 6 tiene de tensión. Bueno, ¿qué orden le da para disminuir esa tensión 6 y llevarla a 4 o a 3? Usted dijo que le respire. A ver, ¿y qué? ¿Que mantenga la respiración o que respire rápido? ¿Qué? Respire tranquilo. Despacio, suave. ¿Ya? ¿Qué más? Y ahí está. Y ahí ya cambió. De 6 a cuánto se fue. Es que la orden que usted le da al doctor tiene que variar la tensión que usted dice que está en 6, tiene que variar, porque yo quiero que baje la tensión. Inhala y exhale profundamente. Digo yo. Sí me cacho. ¿Cómo se el abdomen, haga presión, haga fuerza. Entonces, la única
que le va a decir, don Rafael, recoja las piernas. La otra también. Ahora pálpelo de nuevo. ¿Disminuyó o no disminuyó? Sí, disminuyó. Ok. Entonces, detalle bacanísimo. Disminuye. Baje la pierna. Cuando yo palpo en inspiración, meta aire, ¿sí? Me siento mal. Yo ya no quiero. Siéntate, ¿sí? Se pone duro. Afloje. Y ahí aguanta. Lo que quiere decir que en la inspiración voy a tensar el abdomen y en la expiración voy a disminuir la tensión abdominal. Por lo tanto, un punto kit para usted es que si usted quiere palpar órganos profundos, lo va a hacer en el momento en que el paciente esté botando el aire, ¿sí? No en el momento en que esté metiendo aire, porque me va a tensar el aire. ¿Estamos? Muy bien. Sí, estamos. Yo he leído que hablamos del dolor muscular y visceral, ¿cierto? Visceral. Ya, y en caso de que haya presente algún atrapamiento de un nervio cutáneo, eso no me podría como que variar al momento de diagnosticar, porque por ejemplo yo palpo y puede ser que yo esté pensando que es algo muscular cuando en realidad es algo de un nervio o un nervio fluido. Entonces, ¿cómo podría distinguir esa parte de ahí? Voy a cambiarlo a Sí. interpretarlo el tuyo. Tengo aquí, maestro, pensando en lo que usted me dice del nervio, tengo aquí que me duelen estos músculos, ¿sí? Entonces estoy frente a una mialgia de los rectos. Cuando yo presento mialgias, entonces voy a encontrar dolor a la palpación superficial, ¿sí? Dolor a la palpación superficial. Si es dolor aquí y digo que no es mialgia, a la palpación no voy a encontrar dolor, porque el dolor está más adentro, ¿sí? El dolor ya es de tipo visceral. Otro detalle importante, que cuando usted palpe abdomen, estos rectos se transforman en obstáculos para palpar. Entonces usted, sabidamente, técnicamente, usted coloca su mano por fuera del borde externo del recto anterior, ¿sí? Hace esto, hace esto. Y todavía, si usted quiere todavía ser más picante con su palpación, entonces puede utilizar la técnica de obrazón para relajar aún la pared madre. Entonces, quiero palpar acá, vengo, deprimo esta parte, la parte superior a la que voy a palpar, y con esta parte, con mi mano activa. Obrazón. Otra, quiero rechazar, quiero que me deje libre en los intestinos, que no se me venga. Ok, quiero palpar acá esta fosa ilíaca, hago esto, ingreso y rechazo. Ingreso y rechazo. La palpación por sí sola no debe generar dolor, ¿sí? Entonces, tú entras suave, ¿sí ves? Entra suave, rechaza, pero ahora, aprovechando, alza un poquillo la cabeza, sostén la cabeza ahí, porque quiero tensar estos músculos, ¿sí? Ya. Vamos a ver. Ariana. Ariana es usted, ¿verdad? ¿Sí? Mira lo que te voy a poner, porque voy a empezar a hablar sobre intestinos. Entonces, yo te voy a tensar este músculo, lo voy a poner tenso, en palabras
vulgares, lo voy a poner duro, y entonces tú vas a poder, como que este músculo está tenso, y a lo que lo bajas, vas a sentir como que bajas una grada con tus manos, y vas a sentir fibroso todo esto. ¿Estamos? Entonces quiero que lo explores de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Este pedazo nomás, nada más para que tus dedos se vayan educando. Dale. Ya dijo que lo tengo. Pero tienes que darle la orden a él. Y la orden es eleve la cabeza o eleve las extremidades inferiores, cualquiera de las dos. O las dos juntas. La cabeza y Lo mejor es allá. No. así también es Gardner. ¿Sí? ¿Lo tocaste? Ya. El intestino delgado poco lo podemos palpar de forma adecuada. Más nos vamos por el intestino grueso. ¿Sí? Entonces, el intestino grueso tenemos el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y tenemos el sigmoide. ¿Ya estamos? Muy bien. Mírale la proyección del sigmoide. Esa es la proyección del sigmoide. Aquí está el colon descendente. Aquí está el transverso. Y acá está el descendente. Ascendente. Y aquí está la apéndice. ¿Ya? Lo dicho. Yo pongo mi mano aquí y yo tengo que saber que estoy palpando. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer la palpación del intestino? Entonces viene un señor médico apellido Hausmann y dice, bueno, para palpar el intestino hagamos la maniobra del deslizamiento profundo de Hausmann. Deslizamiento profundo de Hausmann. Entonces, deslizar profundo. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar. Si es en el colon derecho, te ubicas del lado derecho. Si es en el colon izquierdo, te ubicas del lado izquierdo. Porque quiero traerme este colon a mis manos. Y si es el colon sigmoideo, del lado derecho. ¿Sí? ¿Cómo coloco mis manos? Aumento la base de palpación colocando mis manos entrecruzadas, con los índices entrecruzados, de esta forma. ¿Sí? Perfecto. Ahora, palparé el colon ascendente o el descendente al 100%, cuentico, no se palpa. El colon grita, llama, se queja cuando tenemos un colon irritable o colon espástico o colon nervioso o colitis inestable. Todo es lo mismo. Entonces ahí si usted viene palpa y él va a chillar el paciente. Porque si ves cómo yo hablo, rechazo y me traigo, rechazo y me traigo. ¿Sí? Y obviamente yo le voy a pedir que se quite la mascarilla, ¿sí? Y entonces yo coloco mis manos y noto cuando está metiendo aire porque la panza se infla, pero cuando la panza se baja, ahí hago la palpación. Porque ya me dijo en denantes Karina Galindo que hay que palpar los órganos profundos cuando el paciente está expirando. ¿Sí? Y ahí puedo encontrar las cuerdas colónicas.
cuerdas, me refiero a cuerdas porque por ejemplo, que sea la cuerda, porque Una está de las espástica, tenias. está contraída, entonces puedo palpar la cuerda colónica. Pero cuando no hay problemas de irritabilidad, de espasticidad, muy difícil voy a poderlo palpar. Pero sí puedo palpar, por ejemplo, sí la ves donde está la apéndice, ¿verdad? Sí. Pero por debajo del apéndice tenemos un músculo, ¿sí? Un músculo que arranca desde la columna vertebral así, hacia abajo. ¿Qué es el músculo? Psoas. Perfecto. Entonces, el apéndice, tú por ejemplo eres el músculo psoas y yo soy el apéndice. El apéndice descansa en el músculo psoas. ¿Sí? Descansa. Se duerme en el músculo psoas. Si yo a este músculo psoas lo muevo, eleva la pata, va a producir dolor. Si le coge la pata, va a producir dolor. Si le dobla la pata y se la mueve así, va a producir dolor. ¿Eh? Que son las variantes del signo del obturador, ¿sí? Que son las variantes del signo del psoas. Está bueno. Y la otra es, aprovechando lo que está acá, es la técnica de Matt-Kessler, que también nos permite muchos nombres, ¿no? Por eso yo en este de aquí no les doy nombre pero ya ustedes lo pueden venir y lo pueden hacer más rápido, ¿sí? Por eso les digo práctica. Y acá es una cosa parecida. Decúbito lateral izquierdo y vente más acá a mi lado. Eso, muy bien. Decúbito lateral izquierdo, maniobra de Matt-Kessler, palpo el apéndice sifoides, ¿sí? La presiono y con mi mano llevo hacia atrás el pie. Va a provocar dolor, ¿sí? Diferente cuando se presenta casos de linfadenitis mesentérica aguda. Entonces yo vengo marco el punto doloroso, porque ahí fue que encontré el punto doloroso, y cuando palpo el punto doloroso, sucede que ya no hay dolor ahí, que el punto doloroso ha migrado. En el momento en que migra el punto doloroso, ya no estoy frente a un cuadro apendicular agudo, sino un cuadro de linfadenitis mesentérica, y esto lo puedo resolver con la maniobra de Keringham. Nos acostamos de frente, ¿sí? No te vayas mucho. Y ahora yo puedo realizar también otra maniobra apendicular para determinar si es que en realidad juega un papel importante la apendicitis aguda. Con mi mano izquierda tomo el flanco derecho, ¿sí ves? Aquí está el reborde costal y aquí está la cresta. Entonces, en este pedacito vendría a ser el flanco. Vengo y presiono el flanco. ¡Pam! ¿Ya está? Lo presiono el flanco. Chin. Como pinza. Si el paciente tiene un proceso apendicular agudo, no se puede realizar. El paciente se va a quejar de dolor. Si el paciente no se queja de dolor o el dolor es muy fatuo, muy vano, muy soso, entonces piensa en un problema intestinal. ¿Ok? Vamos a